Tema 4. Aplicación de la corriente eléctrica. Ya, aquí como nos dice, ¿no? Acción generadora del calor de la corriente eléctrica. Se manifiesta en una gran variedad de fenómenos conocidos como la iluminación, electricidad estática, inducción electromagnética y el flujo de corriente eléctrica, método de producir electricidad mediante calor aplicado, o la unión o junta de dos metales distintos, par térmico. Por ejemplo, cobre o hierro. Aquí, como vemos, tenemos un foco o una lámpara incandescente que nos dice, ¿no? Que si nosotros tenemos un alambre de hierro y un alambre de cobre con una fuente de calor, podemos encender, ¿no? Una lámpara. Este fenómeno se puede demostrar retorciendo entre sí dos hilos, uno de cobre y otro de hierro. Se calienta esta unión si se conecta un voltímetro entre los extremos fríos, indicará la corriente que fluye a través de los hilos. La corriente suministrada por el par térmico es una pequeña como resultado práctico por su uso en dispositivos sensores de temperatura de presión. ¿Cómo funciona? La electricidad por calor. Aquí nos dice, ¿no? Si ponemos en contacto dos metales y los soldamos, tenemos un termopar, ¿no? Como en este ejemplo, tenemos un metal que es níquel al cromo y aluminio y cromo, ¿no? Aquí está la unión, ¿no? Que ha sido unida, estos dos. Calentamos la zona de la unión, ¿no? Esto tenemos que calentar, ¿no? Esta parte tenemos que calentar y se produce una transferencia de electrones de un material a otro. Uno de ellos siempre tiene más tendencia a captar electrones que el otro. Como aquí vemos, lo está calentando a la unión, ¿no? A la unión de estos dos alambres para que produzca tensión o corriente. Cuanto más se caliente, más corriente circula. Para que exista una diferencia, debe haber entre dos metales, dos soldaduras, una fría y otra caliente. El termopar es un generador de corriente continua, ¿no? Como aquí vemos, igual lo están quemando para que produzca tensión. Calentamos las uniones de los dos metales distintos, se produce una fuerza electromotriz entre sus extremos fríos. Aquí, como vemos, el alambre de cobre, que es esta parte, esta parte si la seguimos, está pasando por aquí, ¿no? Un galgómetro sensible, ¿no? Aquí nos va a avisar si va a haber tensión o no. Alambre de cobre, ¿no? Alambre de cobre también vamos a necesitar para este experimento, ¿no? Aquí el alambre frío, aquí, ¿no? Como ven, está en un agua fría y con el alambre de hierro están uniendo el alambre de cobre, ¿no? Y el otro extremo, un alambre caliente, ¿no? Lo están encendiendo con un soplete, ¿no? Para que genere calor y se produzca electricidad. Es una forma, ¿no?
Acción magnética de la corriente eléctrica. Ya que un campo magnético ejerce una fuerza lateral sobre la carga en movimiento, es, es de esperarse que la resultante de las fuerzas sobre cada carga resulte una fuerza lateral sobre un alambre por el que circula una corriente eléctrica. Como vemos aquí, estas cargas negativas están fluyendo sobre el alambre. Tramo de un conductor rectilíneo de longitud que transportará la intensidad y colocando un campo magnético B, ¿no? Como vemos, esta I nos está representando la intensidad y la B mm, mm, nos está mostrando el campo magnético que tiene este conductor, ¿no? Este alambre. Naturaleza del magnetismo. El magnetismo es un fenómeno que se encuentra en algunos minerales o elementos de la naturaleza, como por ejemplo la magnetita, también llamado óxido ferroso. Existen básicamente dos formas en las que nos presenta el magnetismo, a través de imanes permanentes o imanes temporales. Propiedad que tienen los cuerpos llamados imanes de atraer el hierro, níquel y el cobalto, naturaleza magnética. Como vemos aquí, aquí vemos el planeta Tierra, tiene, ¿no?, un campo magnético, ¿no? El polo norte magnético, como aquí ven estas flechas, aquí se encuentra el polo norte y es magnético. Aquí abajo igual el polo sur, igual es magnético, ¿no? Polo sur geográfico, ¿no? Polo norte geográfico, ¿no? Como ven, y mediante esto nos vamos a guiar cuál es el norte y el sur, ¿no? De estos polos. Polo sur y polo norte. El campo magnético de la Tierra. Corriente eléctrica y magnetismo. Son fenómenos que observan los antiguos griegos. La electricidad la producen cuando frotaban dos pedazos de ámbar en la cual se electrificaba, atraía pedazos de paja. También supieron de las fuerzas magnéticas observando que la piedra magnética era atraída por el hierro. En electricidad se unen términos formados por los griegos, como la palabra eléctrico, que proviene del electrón, palabra griega para ámbar, la palabra magnetita, proviene de la Magnesia, nombre de la provincia griega donde por primera vez se encontró la magnetita. Como ven en esta imagen, esto es un metal, ¿ya? Se llama magnetita. Reglas del amperaje del tornillo o rosca derecha. La regla de la mano derecha es una regla técnica para orientar en un espacio un producto vectorial o en sentido de giro. Nos dice que si estiramos la mano derecha con el pulgar hacia arriba y el resto de los dedos en forma de puño, el dedo índice nos indicará la dirección y sentido de la corriente eléctrica, mientras que el resto de los dedos nos muestra el sentido del campo magnético. Como ven aquí, el dedo pulgar que va hacia arriba, ¿no? Porque estamos haciendo el pulgar hacia arriba, nos representa la corriente, ¿ya? O la intensidad que va a fluir por el conductor, ¿no? Y los dedos, ¿no? Como aquí hay una imagen, los dedos
nos está representando el campo magnético del conductor, ¿ya? Como ven aquí, el pulgar hacia arriba nos indica la corriente y los dedos, que es en forma de puño, nos representa el campo magnético, ¿no? En estas tres imágenes. Otra variación de la regla de la mano derecha es para obtener la dirección y el sentido de la fuerza aplicada sobre una carga en movimiento dentro del campo magnético. La fuerza seguirá de la ley de Lorentz en forma vectorial, donde K es la carga de la partícula y B es su velocidad y X indica el producto vectorial y B es el campo magnético. Al ser un producto vectorial, F será particularmente el plano formado, ¿no? Como aquí vemos, nos está indicando que F va a ser la fuerza magnética, la dirección de la corriente va a ser el dedo índice y el dedo del medio va a ser el campo magnético, ¿no? Como vemos, aquí tenemos otra forma de explicación, ¿no? De la fuerza magnética. Fuerza electromagnética. La fuerza electromotriz o voltaje inducido es toda causa capaz de mantener una dirección o diferencia de potencial entre dos puntos de un circuito abierto o de producir una corriente eléctrica en un circuito cerrado. Es una característica de cada generador eléctrico. Se denomina fuerza electromotriz FEN, ¿no? A la energía proveniente de cualquier fuente o medio de dispositivo que suministre corriente eléctrica. Para ello se necesita la existencia de una diferencia de potencial entre dos puntos o polos, uno negativo y el otro positivo. Una dicha fuente que sea capaz de bombear o impulsar las cargas eléctricas a través de un circuito cerrado. Como vemos aquí en esta imagen. En el sistema GSS de unidades, las unidades de la fuerza electromotriz se define como la fuerza electromotriz que actúa sobre el circuito cuando circula una corriente o una unidad electromagnética de intensidad de potencia desarrollada por 1 hercio por segundo. La unidad práctica FEM, denominada voltio, se define como 108 unidades CGS electromagnéticas, ¿no? Regla de Fleming de la mano derecha. Para determinar el sentido de la corriente inducida por el conductor que desplaza dentro de un campo magnético, resulta a veces compleja la aplicación de la ley de Lenz. Un procedimiento más sencillo de la regla de Fleming o regla de 3 dedos de la mano derecha. Para aplicar esta regla se utilizan 3 dedos de la mano derecha de la siguiente manera, ¿no? Como vemos aquí. Como aquí, el dedo pulgar nos va a representar la fuerza, el dedo índice nos va a representar el campo magnético y el dedo del medio nos va a representar la corriente. Importante, las direcciones que representa la mano derecha pertenecen al comportamiento del funcionamiento de un dínamo. En la imagen de arriba, el dínamo nos indica el sentido de la fuerza, que en caso contrario de la mano izquierda, la dirección de la fuerza no se genera debido a los campos magnéticos, sino que en este caso la dirección de la fuerza es la generadora de la corriente eléctrica.
Seguidamente tenemos una dirección de la fuerza que generemos en el caso de la imagen de arriba y lo generemos moviendo la manivela del dínamo hasta que provoque electrones situados en el cable del conductor. Se mueven en la dirección cuando se encuentran en el interior de un campo magnético con la dirección. Inductancia. La inductancia es la propiedad de las bobinas eléctricas, cable o forma de espira, en el cual podemos saber cuánto se opone la bobina al paso de la corriente por ella, por el efecto de la corriente inducida por la propia bobina, autoinducción. Se define como la oposición y el elemento conductor, una bobina o cambio de corriente que circula a través de ella la bobina o inductor de su forma, espiras o alambres enrollados. Energía en forma de campo magnético. La bobina o inductor en el elemento que reacciona contra los cambios de la corriente a través de la generación de voltaje que se opone al voltaje aplicado es proporcional al cambio de corriente. ¿No? La inductancia, que se va a representar por la letra L, es igual a la propiedad de la bobina. Corriente inductiva de la bobina, corriente de la bobina, ¿no? Tenemos aquí un ejemplo. Para acabar de decir, cualquier conductor tiene inductancia, incluso cuando el conductor no forma una bobina. La inductancia es una pequeña longitud de hilo recto, es pequeño pero no despreciable si la corriente a través de él cambia rápidamente. En este caso, la tensión inducida puede ser apreciable. Teníamos que hacer, ¿no? Algunas prácticas, ¿no? Con ustedes, pero no lo vamos a poder hacer, ¿no? Ya que por el tiempo y también por que no van a poder tal vez conseguir, ¿no? Algunos materiales para que puedan realizar, tienen que hacerlo en grupos y para hacer, ¿no? Tipo prácticas, ¿no? Y como aquí íbamos a ver, ¿no? El levantamiento de la bobina, ¿no? Este cable que están viendo envuelto es una bobina y se levita, ¿no? Que va desde el suelo, se va a levitar, ¿no? Con la corriente. Eso íbamos a hacer, ¿no? Aquí también íbamos a hacer una bobina Tesla. Esta bobina Tesla es bien interesante, ¿no? Que cuando tú, un foco cualquiera, miren el foco, no tiene corriente, nada. Solamente se acerca a la bobina Tesla y se enciende, ¿no? Magnéticamente nomás, el foco, ¿no? No necesita que le conecten sockets o cableado al foco. Solamente necesitamos un foco y solamente le acercamos a la bobina Tesla y automáticamente se prende, ¿no? Igual teníamos que hacer esta práctica, ¿no? Luego aquí tenemos, después de eso íbamos a hacer prácticas con solenoides electromagnéticos. Hacer un motor solenoide, ¿no? Tenemos que realizar igual un motor solenoide. Aquí, como ven, ¿no? Este embobinado va a hacer girar, ¿no? Esta aspa que está ahí. Después tenemos que hacer práctica con motores eléctricos, ¿no? Hacer un motor eléctrico básico, ¿no? Teníamos que hacer un motor eléctrico, ¿no? Como estos dos ejemplos, tenemos dos motores, ¿no? Unos 2, 3 motores íbamos a hacer, ¿no? Acción química de la corriente eléctrica. Dispositivo que se convierte la energía química en electricidad. Todas las pilas consisten de un electrolito, que se puede ser líquido o sólido o en pasta. Un electrodo positivo y un
electrodo negativo, ¿no? Como vemos aquí, aquí, ¿no? Pilas de un uso, ¿no? Como vemos aquí, todos conocemos, ¿no? Las pilas alcalinas o baterías, ¿no? Alcalinas que podemos comprar en la calle, ¿no? Para nuestros controles, para que dé su multitester también, ¿no? Y aquí tenemos una batería recargable, ¿no? Las baterías de ion litio, ¿no? Acumulador recargable. Estos son los que llevan los celulares, algunas radios, eh, algunos, ¿no? Ejemplos. Y aplicación de una pila de combustible, ¿no? Un coche con motor eléctrico alimentado por pila de combustible, ¿no? Eh, estas pilas se coloca solamente a los autos eléctricos, ¿ya? Que sea todo eléctrico, es un motor eléctrico, ¿no? Que no sea un motor a combustión interna, sino un motor eléctrico, ¿no? Estas pilas. Lo vamos a ver más después, ya en el próximo tema. Entre los extremos de los metales fuera del electrolito se genera una diferencia de potencial del voltaje que puede dar lugar a una corriente eléctrica, ¿no? Como vemos, tenemos unos ejemplos más aquí. Aquí, celda electrolítica, ¿no? Celda de voltaje, ¿no? Tenemos también tres tipos, ¿no? Pila de combustible, que como ya les he dicho, esto es para solamente, exclusivamente para motores eléctricos. Y también tenemos la batería de 6 elementos que conocemos, ¿no? Nosotros, que vienen esta es la batería del automóvil, ¿no? Acumulador de 12 voltios, ¿no? Y una celda voltaica con fuente salina, ¿no? Eso no es tan recomendable, ¿ya? Solamente algunos, es un poco peligroso esta batería, ¿ya? Un poco peligroso. Los más utilizados son la batería de 6 elementos que conocemos todos. Y este generador abierto es esta pila, ¿no? Que igual, ¿no? Conocemos también nosotros. Bueno, ese es el tema 4, ¿no?